Veamos entonces cómo se comporta el transformador monofásico con carga. Inicialmente tenemos el secundario abierto. Supongamos que tenemos aquí un contacto abierto. En este caso, la corriente secundaria es cero y solamente existiría esta corriente de vacío, la corriente I0. En este momento, esta corriente I0 es la que requiere el transformador para magnetizarse, para generar este flujo magnético e inducir una FEN E2 acá en el lado secundario y una autoinducción E1. Pero en el momento en que cerramos este contacto, ya se establece una corriente secundaria, una corriente I2. Y mire el fenómeno que ocurre. Cuando aparece esta I2, inmediatamente aparece en el lado primario una corriente que compensa la generación de esta I2. Aparece esta I2', luego esta corriente secundaria I2 me produce en el primario una corriente proporcional a I2, una I2'. ¿Por qué se da ese fenómeno? Ese fenómeno se da porque esta corriente I2 es tal que genera un flujo magnético que se opone a este flujo principal, a este flujo generado por este devanado primario, que es el que induce en el bobinado secundario. Entonces la respuesta de la corriente I2 es producir un flujo magnético que se oponga a este flujo, es decir, aquí se generaría un flujo en este sentido. Este sería el flujo 2. El flujo 1 menos este flujo magnético 2 me da el flujo neto en la máquina. Ahora, ¿qué hace entonces el transformador? El transformador, cuando esta corriente I2 intenta anular este flujo que lo creó, inmediatamente reacciona generando esta I2' para compensar esa caída de flujo magnético. De tal forma entonces que tenemos la siguiente relación. Tenemos que la corriente I2 multiplicada por el número de espiras del secundario es igual a la corriente I2' multiplicada por el número de espiras del primario. Esta es la compensación que se da dentro del transformador en cuanto a la caída de la fuerza magnetomotriz. De esta compensación, de aquí deducimos entonces que la corriente I2', esta, que es ocasionada, que es el resultado de la corriente de carga en el secundario, es igual a N2 sobre N1 por I2. Entonces, ¿qué ocurre acá en el lado primario? Ya en el lado primario tenemos dos corrientes, una I0, una corriente de vacío I0, más una corriente I2'. Estas dos corrientes son la corriente I1. O sea, I1 es igual a la corriente de vacío, la que consume el transformador sin ninguna carga en el lado secundario, más I2', que es la corriente resultante de colocar carga en el secundario, pero que se transfiere al devanado primario. De aquí nos queda entonces que I1 es igual a la corriente de vacío más I2', que ya vimos que es N2 sobre N1 por I2. Pero ¿qué ocurre? De que es que esta corriente de vacío es muy pequeña comparada con la I2'. Es una corriente muy pequeña comparada con la corriente de carga. Entonces podemos despreciar esta I0, lo que nos daría entonces que I1 es simplemente igual a N2 sobre N1 por I2. Y ahí ya tenemos entonces la relación de transformación de corrientes. Tenemos que I1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1, es decir, 1 sobre la constante de transformación. O lo que es lo mismo, invertimos las corrientes, I2 sobre I1 es igual a M igual a N1 sobre N2, que es la relación de transformación de corrientes, que también
N1 sobre N2 es igual entonces también a B1 sobre B2. Ahora, otra relación, la relación de impedancias. En un transformador entonces podemos comparar la impedancia vista del primario y la impedancia vista del secundario. Aplicando ley de Ohm, pues tenemos que la impedancia del primario es Z1 igual B1 sobre I1 y la impedancia secundaria es B2 sobre I2. Si la relacionamos Z1 sobre Z2, tendríamos B1 sobre I1 dividido B2 sobre I2. Nos estaría dando acá que Z1 sobre Z2 es B1 por I2 dividido B2 por I1, y ya sabemos que B1 sobre B2, esto es M, ya sabemos que I2 sobre I1, se acabó aquí de ver, I2 sobre I1 es también M, es decir, Z1 sobre Z2 es igual a M multiplicado M, es decir, M al cuadrado. Entonces esta es la relación de impedancias en un transformador. Ahora, desde el punto de vista de potencia aparente, tenemos que en el transformador la potencia aparente en el primario es igual a B1 por I1 y la potencia aparente entregada a la carga en el lado secundario es B2 por I2. Esta potencia aparente primaria es la que solicita el transformador a la red. De aquí, de estas dos ecuaciones, se puede mostrar de que S1 es igual a S2 y simplemente es igual a S. Esta potencia S es la potencia que viene rotulada en la placa del transformador. Hagamos un ejemplo. Tenemos un transformador monofásico de 7620 voltios a 120 voltios con una potencia nominal de 50 kVA. Entonces, primero, hallemos la constante de transformación como reductor, es decir, como está aquí el diagrama, 7620, aquí está la fuente de tensión y la carga está conectada del lado de 120 voltios. Sacamos la constante como reductor, es decir, B1 sobre B2, aquí en este caso B1 sería 7620 sobre 120 voltios, da una constante de transformación de 63,5. La constante de transformación no tiene unidades, es adimensional. Para el mismo transformador, vamos a hallar la constante de transformación como elevador, es decir, como si se conectase como elevador. Aquí está conectado como reductor, pero si lo conectásemos como elevador, es decir, si quitamos la fuente en el lado primario y ponemos la fuente de tensión en el lado de baja tensión, ya el primario sería el lado de baja tensión. Si lo conectamos, si ponemos una fuente aquí de igual tensión de 120 voltios, lo alimentamos por el lado de baja tensión, colocamos 120, aquí tendríamos 7620 voltios, allí sería un elevador. Entonces, ya me quedaría que el bobinado primario sería el de baja tensión, es decir, B1 sería 120 voltios y B2 sería 7620, lo que nos da una constante de transformación como elevador de 0.0157. Ahora, para esta conexión que tenemos acá, que está como reductor, hallemos la corriente secundaria y la corriente primaria. Entonces, para hallar I2 es muy fácil, aplicamos ley de Ohm. Tenemos que I2 es igual al voltaje secundario, B2, sobre la resistencia R que tenemos acá. Es decir, I2, esta corriente I2 sería 120 sobre 10 ohmios, nos estaría dando 12 amperios, sería esta corriente que tenemos aquí en este caso. Vamos a hallar la corriente primaria. La corriente primaria pues ya la hallamos por relación de transformación. Sabemos entonces de que I2 sobre I1 es igual a M, luego I1 es igual a I2 sobre M, entonces I1 es igual a 12 amperios sobre el M, que es 63,5, nos da 0.189 amperios.
Note que la corriente acá, en el lado de alta tensión, es muy baja. El lado de baja tensión tiene 12 amperios, el lado de alta tensión tiene 0.189 amperios. Hallemos la impedancia vista desde el primario y la impedancia vista desde el lado secundario. Entonces la impedancia secundaria ya está dada. ¿Cuánto es? 10 ohmios. Y la impedancia primaria la hallamos por la relación de transformación que dice que Z1 sobre Z2 es igual a la constante al cuadrado. Aquí tendríamos que Z1 es igual a m cuadrado por Z2. Es decir, la impedancia vista del primario es 63,5 al cuadrado por 10, me está dando una impedancia vista del primario Z1 de 40.322 ohmios. Note que la impedancia vista desde la alta tensión es alta. Hallemos también la potencia aparente S primaria y la potencia aparente secundaria. De la potencia aparente primaria, S1 es igual simplemente V1 por I1, es decir, 7620 por 0.189 amperios, me está dando una potencia aparente de 1440.18 voltamperios. La potencia secundaria, V2 por I2, es decir, 120 voltios por 12 amperios, nos está dando 1440 voltamperios. Note que estas dos corrientes, estas dos potencias, perdón, son iguales. Lo que decíamos aquí, que la potencia aparente en el primario, que pide el transformador a la fuente, tiene la potencia aparente que el transformador entrega a la carga. También hallamos entonces la corriente nominal primaria y la corriente nominal secundaria. Es decir, cuál es la potencia máxima, la corriente máxima que nos puede entregar con su potencia nominal, que es de 50 kVA. Este cálculo que hicimos aquí de corriente lo hicimos para una carga de 10 ohmios. Pero ¿cuál es la capacidad nominal del transformador? ¿Cuánto me puede entregar él? Sabiendo que la potencia es de 50 kVA. Entonces tenemos que la potencia nominal es igual a V1 nominal por I1 nominal. Es decir, la I1 nominal, si la despejamos de acá, nos queda es S nominal sobre V1 nominal, es decir, 50 kVA, o sea, 50.000 VA, dividido 7.620 voltios, nos está dando una corriente nominal en el primario de 6,5 amperios. Mientras que la corriente nominal del secundario sería S nominal, o sea, lo mismo 50.000 VA, sobre la tensión nominal secundaria, que es 120 voltios, nos está dando una corriente secundaria nominal de 416 amperios. Entonces note que trabajando ese transformador a máxima potencia, a máxima carga, tendría en el lado primario 6,56 amperios y en el lado secundario tendría una corriente máxima de 416 amperios. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de carga del transformador? El porcentaje de carga del transformador lo calculamos comparando la potencia actual, la que le estamos exigiendo con esta carga que pusimos aquí de 10 ohmios, con estos 10 ohmios que le pusimos, cuál es la potencia que se le solicita al transformador, comparada con la potencia nominal de placa con la que él nos puede entregar. Es decir, será comparar estos 1440 VA que en este momento solicitamos al transformador comparado con los 50.000 VA que nos puede entregar en total, y todo multiplicado por 100. Entonces nos está dando un porcentaje de carga de 2,88%.